lugar, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración en esta hora al Señor. Amado Dios, nuevamente, Señor, delante de tu presencia. Ahora rogando, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestros corazones, dándonos entendimiento, luz, claridad, revelación y ayudándonos, Señor, provocándonos para poder caminar y vivir de acuerdo a tu voluntad. Dirígenos hoy en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la primera diapositiva, hermanos. Estamos considerando a David y estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Abra su Biblia ahí en el capítulo 13. La semana pasada pudimos considerar el evento en donde muere el pequeño que ha sido engendrado, ¿verdad? Que ha nacido a Betsabé. Conocemos la historia de por qué este bebé nació y la manera en la cual también un David dolido en su corazón, arrepentido delante de Dios, pero el Señor dando cumplimiento a la palabra que había dado a David a través de Natán también, ¿verdad? El Señor le había dicho, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Dios, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Además había dado esa palabra, ¿verdad? El Señor también ha escuchado tu oración cuando David pide perdón a Dios. Dice, pero el niño que nace, que ha nacido, morirá. Y entonces es cuando se cumple esta palabra, mis amados hermanos, y vamos a empezar a ver a David enfrentar situaciones en su casa muy, muy fuertes. Vamos a la siguiente imagen. Algunos en alguna ocasión han preguntado, ¿por qué David tuvo muchas mujeres y no pasó nada? ¿Por qué David tuvo muchas mujeres y no pasa nada? Bueno, dice ahí en el segundo libro de Samuel, viene ahí en la pantalla, en el capítulo 3, versículo 2, dice, nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón, de Ahinoam jezreelita, su segundo, Keliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos les nacieron a David en Hebrón. Bueno, pero no queda ahí. En el capítulo 5 del segundo de Samuel, versículo 13 dice, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Y algunos dicen, bueno, ¿qué? Y no pasa nada. Bueno, hermanos, algo que nosotros necesitamos mirar y no perder de vista en un momento, es lo que el Señor en su palabra dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay en Proverbios 22, en el versículo número 8, ese no aparece ahí en pantalla, así es que búsquelo. Proverbios 22, versículo 8. ¿Lo tiene ya? Amén. Okay. Dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Y cuando vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 7,
Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Para aquellos que me han llegado a preguntar por qué no pasa nada, por qué no pasó nada con David y por qué tantas mujeres, bueno, la respuesta la tenemos en estos versículos que acabamos de leer y además en la historia, lo que continúa en la vida de David, ¿verdad? Cuando los hombres, o siempre los hombres, como dice la Escritura, vamos a cosechar lo sembrado. Pero hermanos, no solamente en nuestras propias vidas, también en la vida de nuestros hijos. ¿Sí sabe usted eso? Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Las decisiones que nosotros tomamos, los que somos padres, van a afectar a nuestros hijos. De alguna o de otra manera va a haber una afectación. Y es entonces, hermanos, que entremos ya al capítulo número 13 del segundo libro de Samuel. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a mirar a los hijos. Algunos de los hijos de David son mencionados aquí. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Hermanos, qué tremendo es lo que nosotros leemos y vamos a empezar a ver aquí. Dice la Escritura que hay ahí algunos hijos de David, ¿verdad? Dice, menciona a Absalón, menciona a este hombre, Absalón, con una hermosa hermana llamada Tamar. Ya lo leímos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Están mencionados ahí los nombres de los varones, no se mencionan algunas de las hijas de David, pero Absalón y su hermana Tamar. Y algo que destaca de Tamar es que era una mujer hermosa. Bueno, esto es algo que es natural en la vida y en la familia de David, el físico, el aspecto físico. Era una hija hermosa. Pero aparece otro de los hijos, llamado Amnón, medio hermano de Absalón y de Tamar. Hace un momento veíamos en las diapositivas que Amnón era el primogénito de David, hermanos. Nació de Ahinoam, jezreelita, ¿verdad? Y al ser el primogénito Amnón, bueno, él era el heredero al trono, era el primero en esa línea para suceder a David como rey. Pero Amnón tenía algo, era un hombre que estaba obsesionado con su media hermana. Era una mujer hermosa. Y aun cuando nosotros leemos ahí, dice que se enamoró de ella, ¿verdad? Al ir leyendo nosotros vamos a poder darnos cuenta de eso, que no es amor, es una obsesión, es una pasión lujuriosa lo que este hombre siente por su media hermana. Bueno, al grado de enfermarse, dice la Escritura. Se angustió mucho y hasta se enfermó porque decía que la amaba mucho, ¿verdad? Estaba enamoradísimo de ella. Pero dice la Escritura que porque ella era virgen, era una señorita, a Amnón le parecía que iba a ser difícil hacerle cosa alguna. Al ser una señorita, una joven virgen, bueno, también estaba esta joven lista para poder casarse con algún otro. Yo estoy seguro que muchos varones estaban ahí como queriendo, ¿verdad?, comprometerse con ella. Y entonces a Amnón le parece más difícil este asunto, porque además no es normal, natural ni bien visto que entre medios hermanos haya una relación. Y entonces dice la Escritura que él veía difícil hacerle alguna cosa a ella. Aparece también, mis amados hermanos, en los versículos siguientes, se lo voy a leer, versículo 3.
Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Ojo, subrayen ahí, jóvenes, sobre todo, hermanos. Tenía un amigo, se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Bueno, no solamente la Biblia dice que era su amigo, también era su familia, era familiar. ¿Qué era de él, hermanos? ¿Cuál era el parentesco que tenían entre ellos? Eran primos, eran primos. Pero era una característica es que era un hombre muy astuto, ¿verdad? Hay mucha gente muy astuta, sobre todo para la maldad, para lo malo. Y es entonces, hermanos, que cuando esta situación se da, le pregunta, usted lo podrá leer después, ¿verdad? Le pregunta a Jonadab, a Amnón, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Veo que hasta estás adelgazando porque algo tienes. ¿Qué te sucede? Y entonces Amnón le dice, es por mi hermana. Mira, estoy enamorado de ella, ya no como, tal vez case con otro, y no sé qué tantas cosas hay, ¿verdad? Y no puedo hacer nada. Y entonces surge la astucia de este amigo consejero. Y él le dice, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no te finges enfermo? Le haces saber a tu papá que estás enfermo y que deseas que tu hermana venga a cocinarte, que prepare ella algo de comer, tú te finges el dormido y que después ella te debe comer de su propia mano, para que ella venga contigo. Bueno, inmediatamente el otro, ¿verdad?, atendió a ese consejo. Por eso yo les decía, ojo hermanos, ojo jóvenes, con esos amigos astutos que puede haber por ahí, ¿verdad? Bueno, lo más tremendo era el primo. Y entonces le aconseja, da este consejo, y él lo hace, le dice a su papá, estoy enfermo, su papá viene a verlo, le pregunta qué es lo que tiene. Bueno, él, en pocas palabras se le dice, ¿por qué no envías a mi hermana? Envía a mi hermana Tamar para que ella me cocine y que pueda yo comer de su mano. Yo a veces me pregunto y digo, yo no sé si era tan gran actor o David quería pasar por alto algunas cosas. Eso de no puedo ni comer, que me dé de comer de su mano, ¿verdad? Pero bueno, así sucede, dice la escritura que David lo hace, envía a Tamar a que atienda a su hermano, ella llega, prepara el alimento, cuando están ahí, Amnón hace que todos se vayan de la casa, saca a todos, va a su alcoba, él está acostado, ¿verdad? Pide que su hermana pase y cuando su hermana pasa, dice la escritura que entonces él la toma de la mano y empieza a jalonearla para hacerle una petición. ¿Cuál fue la petición que le hizo? Dice el versículo 11, que cuando ella le puso la comida delante para que la comiera, asió de ella y le dijo, ven hermana mía y acuéstate conmigo. Podríamos tener muchos temas aquí, algunos temas interesantes, ¿verdad? Pero estamos considerando estos eventos. Al pedirle esto, ella le dice que no hagas conmigo esta violencia, hermano. Bueno, llega el momento en que, sin duda, por la actitud que ya tenía él y la manera en la que estaba actuando, ella le dice, pues mejor dile a mi papá, ¿verdad? Y si quieres, pues me caso contigo. Yo creo que mi papá no va a negar, pero no hagas esto, no hagas esto. Pero él no hace caso, hermanos. Él no hace caso y entonces simple y sencillamente viola a su hermana o su media hermana. ¿Qué sucede después de esto? Bueno, una vez que este plan, que fue maquinado y que se llevó a cabo, dice el versículo número 14, mas él no la quiso oír, lo tenemos ahí en pantalla, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció. ¿Ya se fijaron, hermanos? Ya se fijaron, hermanos. Aguas, muchachas. Aguas, señoritas. Aguas, hermanas. Mucho cuidado. Tengan cuidado, jóvenes. La manera en la que tratan a las damas.
La aborreció con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. ¿Sí la amaba? Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Ella le respondió: no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y simple y sencillamente la corre y la despide. Un hombre que viola a su media hermana. ¿Recuerdan alguna historia así? Unos capítulos atrás. Ve a una mujer y la viola. Bueno, aquí vemos a este hombre llamado Amnón haciendo esto con su media hermana. Y así de sencillo, la corre. Pero dice además la Escritura, mis amados hermanos, después de que ella sale de ahí dolida, ¿verdad? Avergonzada, afrentada tremendamente, pone ceniza sobre su cabeza, rasga su ropa, esa ropa que utilizaban las jóvenes vírgenes, es rasgada y pone ceniza sobre su cabeza, llora, grita, ¿verdad? Y vaya que había razón para hacerlo. Y viene con su hermano Absalón, él sí era hermano, hijo de mismo papá, misma mamá, de Amnón solamente eran medios hermanos, ¿verdad? Por parte de David. Por eso empezaba hace un momento diciendo: ¿por qué no pasó nada? Y David tuvo muchas mujeres. Y uno dice: ¿no pasó nada? ¿No pasó nada? Dios nos enseña a través de la palabra, a través de la Escritura, mis amados hermanos, las cosas como son. Y hay historias así muy fuertes y muy feas. ¿Por qué Dios las permite? ¿Por qué están ahí en la Biblia? Bueno, su palabra dice que usted y yo necesitamos aprender de todo esto. Necesitamos mirar las cosas que suceden, que sucedieron, para que ustedes y yo tengamos cuidado, para que ustedes y yo busquemos guardarnos para la gloria de Dios. Dios permite que esto usted y yo lo podamos leer y lo veamos. ¿No pasa nada, hermanos? Pues la palabra lo dice y ya lo leímos, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, también el hombre eso va a cosechar. Y ya vimos que también empieza a afectar la vida de los hijos. Y empieza a vivir esta situación David en su casa. Pero dice además, la siguiente diapositiva, ¿es la 4? Sí, ¿verdad? Ok. Algo pasó con David. En el versículo 21 dice que luego de que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. David se enojó mucho, hermanos. Y Absalón no habló nada con Amnón. Solamente le preguntó a su hermana, le dijo: ven, quédate aquí. Y no dice nada, no le dijo ni bueno ni malo a Amnón. Parece que no pasa nada con él, pero vamos a ver algo que también se da en el corazón de Absalón con esto que sucedió. Luego de que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. ¿Qué provocó esto en el corazón de Absalón? Que aborreciera a su medio hermano. Que aborreciera a su medio hermano. Qué tremendo es por esta situación, aborreciéndose. Bueno, lo que, hermanos, necesitamos prestar atención es que lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Se enojó. Se enojó. Nada más. Mire, la Escritura, hay unos pasajes ahí de lo que Dios establece en la ley, ¿verdad? Usted va a ver ahí en la pantalla, está a partir del versículo 5 de Levítico 18. Voy a leer yo un poquito antes, pero usted puede verlo ahí. Si quiere ver su Biblia, puede hacerlo.
Levítico 18:1 dice: habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondrás por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, el Señor vuestro Dios. Y en el versículo 5 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, el Señor. Versículo 6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Señor. Y esto que el Señor empieza a hablar en ese capítulo, ¿verdad? Ya en el contexto de lo que empieza a decir, menciona: esto es lo que se practica en Egipto, esto es lo que se practica en Canaán, pero yo no quiero que ustedes vivan de esa manera. Ustedes van a vivir de acuerdo a mis estatutos, a mis enseñanzas, para que ustedes vivan. Y él firma: yo, el Señor, es el que lo digo. Y entre estas cosas que el Señor dice, ¿verdad? Dice: ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Señor. Pero bueno, me voy ahí al versículo número 9. Ahí en la pantalla tenemos versículos 9 y 11. Dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Versículo 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, es tu hermana, su desnudez no descubrirás. De ahí me voy al versículo 24, hermanos. Ahí usted va a tener el versículo 29, pero voy a leer el 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni en el natural ni en el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Versículo 29. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas, serán, entre paréntesis, ¿verdad?, excluidos de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no se contaminen con ellas. Yo, el Señor vuestro Dios. De acuerdo a la ley que Dios había establecido, ¿qué dice el Señor que se debía hacer con alguien que quebrantaba esto que Él estableció? ¿Qué dijo el Señor que debía hacerse? Dice: serán cortadas de su pueblo. Algunas traducciones hablan de esto como que recibirán la muerte. Otros hablan como ser excluidos, ser expulsados, ¿verdad?, ser sacados. Lo cierto es que Dios está llamando a hacer algo en la ley. Por eso la pregunta era: ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Bueno, la Biblia dice simplemente que David se enojó. Se enojó mucho. Se enojó mucho. Y es entonces, mis amados hermanos, que al no ser excluido, no ser cortado, porque además no vemos un ápice de arrepentimiento como sucedió con David, ¿verdad?, en la vida de Amnón. Era un perverso, era su primogénito, pero no es excluido ni es cortado, como dice la palabra del Señor. Bueno, Absalón, ya vimos lo que ha pasado con Absalón, ¿verdad? Su corazón se llenó de odio contra su hermano Amnón y lo tiene ahí guardado. El odio creció en la vida de este varón y lo va a llevar a buscar venganza. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Dice en el versículo 23 que pasados 2 años, Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, con Absalón a todos los hijos del rey. Y dice que va a ver al rey, hace la invitación al rey para que venga a su casa a comer, juntamente con todos sus hermanos.
y David le dice, no, hijo, no queremos hacerte carga, ¿verdad? Vamos a ser gravosos para ti. Y David dice que no quiere ir y él está insistiendo. Y le dice, bueno, entonces deja que mi hermano Abnón venga también. ¿Para qué quieres que vaya tu hermano? Pero empezó a insistir, Absalón empezó a insistir y David accedió. Y entonces los hermanos van, ¿verdad? Para poder comer con su hermano. Pero mis amados, todo esto era un plan que Absalón había estado maquinando. ¿Cuánto tiempo pasó de lo que sucedió con su hermana a este tiempo? 2 años. 2 años, mis amados hermanos. Qué tremendo es cuando nosotros dejamos pasar el tiempo y tenemos alguna situación en nuestro corazón. Yo le decía hace un momento, son varias cosas las que nosotros podemos ver en todo esto, ¿verdad? Por un lado, algo que David no hizo. Por el otro lado, algo que Absalón estuvo guardando ahí en su corazón. ¿Por cuántos y por cuántos años él estuvo guardando todo esto? Pero llegó el momento de entonces cobrar venganza. Yo no sé si usted tenga algo en contra de alguien ahí en su corazón. Algo que le hicieron a usted, algo que le hicieron a alguien que usted ama y usted lo tiene ahí en su corazón. Y el tiempo ha pasado y el tiempo pasa. Y a veces nosotros pensamos que el tiempo todo lo cura. No es lo que dice la palabra de Dios. Absalón estuvo guardando esto, llegó el momento entonces de tomar venganza. Y entonces él diseña todo un plan. Y con engaños y con mentiras, podemos ver cómo se está repitiendo esta situación del planear y de mentir. Y es entonces que Absalón empieza a planear todo esto. Y él, cuando llega su hermano Abnón, él ha dado órdenes a sus siervos. Y ha dicho, emborráchenlo. ¿Les suena también familiar esto? Le damos de tomar. Emborráchenlo. Y una vez que esté borracho, mátenlo. Mátenlo. Bueno, este plan se lleva a cabo y dice la Escritura que así sucedió. Cuando ya Abnón estaba tomado, ¿verdad? Entonces aparecen los siervos para matarlo y quitarle la vida. Un hombre que maquina un plan para acabar con Abnón, su hermano. Un hombre que engaña a su padre. Que no era la intención de comer juntos y estar todo bien. Porque ha permitido algo ahí en su corazón. Sí, provocado, pero también es permitido por él. Invita a su padre a su festejo, pero no era esa la intención. Planea emborrachar a su hermano, ya con la orden de quitarle la vida. Y dice la Escritura que así sucedió. Que así sucedió. Algo que veíamos en estudios atrás, mis amados hermanos, es que cuando se cae en pecado, no fue algo que sucedió así, de un momento a otro y no nos dimos cuenta. Cosas así son cosas que se vienen maquinando ya en el corazón, que se están pensando en el corazón, ¿verdad? Por eso lo decían mis hermanos y lo voy a repetir, algo que Pastor Miguel les mencionaba. Si ustedes pecan, ¿qué? Arrepiéntanse y pídanle perdón a Dios. ¿Cuándo? Inmediatamente. Inmediatamente. Porque nosotros, hermanos, ni cuenta nos damos de lo que nuestro corazón se va a dar cuando nosotros dejamos las cosas así, ¿verdad? Y es entonces que este hombre ahora pues se vuelve en un asesino, en un asesino. Y él podría decir, yo no lo maté, mis manos no lo mataron. Otra vez, ¿le parece familiar? ¿Le parece familiar? Pero planeó todo para que él muera. Bueno, lo que el hombre sembrar, eso segará, y vamos a mirar cómo se van a ver las afectaciones también en la vida de nuestros hijos. Por eso es tan importante que vayamos a Dios y que pidamos perdón. Y que no permitamos que en nuestro corazón haya alguna situación
que no es agradable delante de nuestro Padre Celestial. Y aun cuando vemos a David siendo un rey del cual se va a mencionar hasta el día de hoy y años después va a ser, el parteaguas va a ser ese ejemplo para otros reyes, ¿verdad? Decir, ¿por qué no anduviste en los caminos de David? Porque tu corazón no fue como el corazón de David. Lo cierto es que vemos a un David que como padre fracasó, que como padre fue un fracaso, que no atendió y que descuidó la vida de sus hijos. Si bien es cierto, los hijos toman decisiones cuando crecen, yo puedo mirar también a un David que no atendió la tarea que es la principal tarea a la cual Dios lo había llamado, su familia. ¿Por qué razón? Pues porque tenía muchas mujeres y muchos hijos. Y por eso cuando me preguntan, ¿por qué no pasó nada? Eso no sigue leyendo. Sigue leyendo. Un hombre que hizo una tarea equivocada, o mejor dicho, que no hizo la tarea con sus hijos, como padre, más allá del juicio que Dios había dado, decretado, sí vemos a un David cosechando lo que sembró. La ley decía algunas cosas. Yo no sé si hubiésemos tenido la oportunidad de preguntarle a sus hijos si conocían la ley. Yo creo que no. Tal vez no lo dice la Escritura, pero así, de una manera tan sencilla, pasándose por alto. La otra, ¿conocerían a Dios? Yo creo que no conocían a Dios. Sí, estaba en la guerra, sí reinaba, sí estaba ahí cuidando a la nación y su familia y sus hijos. Qué importante es, amados hermanos, que nosotros aprendamos de todo esto. Un hombre que además, tristemente, se había rodeado de gente perversa. Su familia. Sí, su familia. ¿Recuerda usted a Joab? Es alguien que va a estar mencionado así de continuo. ¿Recuerda a Joab? ¿Sí recuerda a Joab? Levante su mano si recuerda a Joab. Ay, me suena Joab, me suena Joab. ¿Qué selección juega, pastor? Joab, el general de su ejército. Un hombre que ya le dio muerte al otro general por venganza, ya aún quizá porque él iba a ocupar el puesto que él tenía ahora. Y que David tampoco hizo nada. Joab. ¿Quién era Joab? Pues era sobrino de David. Y aparece Jonadab, este amiguito que aconseja, que da el consejo. Hazle así con tu hermana. David se rodeó de gente perversa también, hermanos. Bueno, tenemos a un Abnón, tenemos a un Absalón. Algo que vamos a ver más adelante, hermanos, solo lo menciono cuando se habla de uno de los hijos que también viene para dar golpe de estado, es que dice que David, cuando era el niño nunca le dijo nada, dijo que hiciera lo que quisiera, nunca lo hizo. Pobrecito, ¿verdad? Vamos a cortar con su desarrollo, ¿verdad? Su libre personalidad. Nunca hizo nada. Y creo que fue lo mismo con todos los demás. Por eso le decía, sí, ya el pastor Edgar nos hablaba de por qué un varón conforme al corazón de Dios, pero de que se equivocó con su familia, así fue. Y Dios nos llama a prestar atención a todo esto. Varones, Dios nos ha llamado y nos ha dado una responsabilidad, y qué bendición que podamos cumplirla a lo que nos ha llamado a realizar, el ministerio, lo que Dios haya puesto a hacer, pero Dios ha puesto a tu familia. Hace tal vez 3 años, un hombre de 96 años que llegó muy jovencito de Estados Unidos como misionero a México, junto con su esposa, aquí nacieron sus hijos, y que es muy conocido en el pueblo cristiano,
Dios lo usó para levantar muchas iglesias y bueno, un hombre conocido. Y estando en alguna reunión, yo no sé si estabas, Alejandro, ese día, pero porque me acuerdo que estábamos mi esposa Alejandro, mi hija y yo. Él estaba dando algún mensaje, algunas palabras, sobre todo para pastores. Y entonces le preguntaron, ¿qué consejo así principal podría darnos a los pastores? Y él dijo, cuiden a su familia. Tal vez algunos esperaban otra cosa, pero dijo, cuiden a su familia, cuiden a sus hijos. Bueno, algo que pasó con la vida de este hombre es que pues algunos de sus hijos no estaban caminando con el Señor. Cuiden a sus hijos. David, sí, un hombre que estaba ahí, pero descuidó. Ahora, ¿se puede atender lo que Dios puso a hacer como rey a la familia? Sí, claro que sí. Dios ha provisto todo para que hoy sea posible. Pero como padre, hermanos, simple y sencillamente, David no dio una. Al rodearse de estos perversos, permitió también que influyeran en muchas de sus decisiones. ¿Sabe usted que eso va a pasar en nuestra vida, hermanos, si nosotros nos rodeamos de perversos? Aunque sea nuestra familia. Yo espero que no me ofenda alguien cuando digo esto. Aunque sea nuestra familia. Pero cuando nos rodeamos y escuchamos su consejo, ¿hasta dónde puede estar influyendo en su vida? ¿Hasta dónde puede estar influyendo en sus decisiones? Y poder estar pasando por alto a Dios. Jóvenes, ¿hasta dónde tus amigos están influyendo en ti? Hablo a ti que eres cristiano. Si no has conocido al Señor, bueno, pues entiendo y a lo mejor tú eres influencia no muy buena. Necesitas entregarte al Señor. Pero ¿hasta dónde tu primo, tu prima, que son astutos, están influyendo? Ya vimos aquí que en la vida de David sí hubo una gran mala influencia en él y en sus hijos. Pero David no hizo lo que debía hacer. No hizo lo que debía hacer. Mire, dice el versículo 32. Pero Jonadab, ya vimos quién era Jonadab, el amigo astuto que aconseja lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, mire, cuando le vienen a avisar al rey, le dicen, todos tus hijos han sido asesinados ahí en la comida de Absalón. Y el rey empieza a llorar porque dicen que todos sus hijos los mataron, pero aparece este hombre, el sobrino. No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. Solo Amnón ha muerto, porque así lo mandó Absalón. Bueno, pero es que esto pues, ya estaba determinado desde que él forzó a su hermana. ¿Ya se fijó? ¿Ya se fijó? Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice que todos los hijos del rey han sido muertos. Nada más mataron a Amnón. ¿Ya vio al amigo? ¿Ya vio al primo? Bueno, es que desde que hizo eso, pues ya estaba. No había más, ¿verdad? Por lo que hizo. Mis amados hermanos, otra vez, Dios nos está llamando a prestarle atención a Él. Absalón termina huyendo. Y otra vez vemos a un hombre que Dios va a dar tiempo, porque Dios es así misericordioso, pero que vamos a ver que no se arrepiente. Y que vamos a ver de la misma manera que David tampoco hace nada. Dice al final del capítulo 13, hermanos, versículo 37, Absalón huyó, se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Mataron a Amnón, al primogénito, ¿verdad? Y lloraba todos los días. Así, versículo 38, huyó Absalón y se fue a Gesur.
y estuvo allá 3 años. ¿Y el rey David qué pasó? ¿Para qué quería verlo? Ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ya pasó. Ya quiero ver a mi hijo. Quiero ver a mi hijo. Ya pasó. ¿Verdad? Repito, ya ven que el tiempo todo lo cura. Vemos a un David otra vez, pasando por alto algo que Dios había establecido. Vemos a un David, pues siendo dominado por el amor a sus hijos. Por el amor a sus hijos. Los que somos padres, Dios nos guíe, hermanos. Dios nos guíe. Que el amor a nuestros hijos no esté por encima del amor de Dios, del amor a Dios. Que el amor a nuestros hijos no nos nuble nuestra vista de tal manera que dejemos de querer agradar el corazón de Dios. A David le pasó. A David le pasó. Por eso simplemente dice, ya pasaron 3 años, ya David se había consolado y dice, ya quiero ver ahora sí a mi hijo. Y no pasó nada. Y como empecé, no pasó nada, vamos a seguir, si me permite, viendo para ver si verdaderamente no pasó nada. Quiera Dios, mis amados hermanos, que Él nos dé de su gracia, que su Espíritu Santo nos redarguya, nos confronte, nos hable, para poder agradarle a Él en todo momento. Amén. Vamos a orar. Pastor Miguel nos guíe en esta oración. Saludamos a nuestros hermanos que están ahí en la transmisión, que el Señor les siga bendiciendo. Les damos un fuerte saludo y vamos a orar para que también nos despida el pastor en esta hora. Puestos de pie, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre, te agradecemos, Señor, toda tu bendición a través de tu palabra. Sabemos que, Señor, no esconde nada, sino al contrario, nos muestra la cruda realidad de las cosas y que se han escrito para nuestro bien, Señor, y para nuestra enseñanza. Permite, Señor, que podamos tomar en cuenta cada una de estas palabras que hemos escuchado esta noche. Gracias, Señor, porque sin duda tu palabra sigue siendo buena y santa. Gracias también, Señor, por haber podido participar de este culto para tu honra y gloria. Nos vamos a nuestros hogares, Señor, te pedimos que tú vayas con cada uno, que estés también con nuestros hermanos que están en línea. Que la bendición tuya, Padre, que la bendición de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la bendición de tu Espíritu Santo sea con todo tu pueblo y siempre. Amén. Amén.